Estados Unidos estaría aplicando las mismas estrategias que en su momento usó durante el siglo XIX para apropiarse de la mitad del territorio de México, y de eso hablamos en este video. En el anterior video que subí en este mismo canal, algunos alegaron que es prácticamente imposible que Estados Unidos vuelva a invadir a México en pleno siglo XXI. Sin embargo, yo les quiero decir que eso mismo pensaban algunos ucranianos, y hoy Ucrania está prácticamente fragmentada. La verdad es que vivir al lado de una gran potencia militar, ya sea China, Rusia o Estados Unidos, es de entrada complicado. Si no, le puede preguntar a los coreanos y a los ucranianos. Y esto no es nada personal contra un país en específico. Vivir al lado de una gran potencia militar siempre va a tener sus riesgos. Además de que cuando el sistema financiero internacional deje de funcionar, va a ser inevitable que enfrentemos cambios en las fronteras políticas de algunos países. Ahora, si revisamos un poco más la historia, la situación se vuelve mucho más preocupante. Cuando asistimos a la escuela, a todos nos queda bastante claro que Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio a México durante el siglo XIX. Lo que pocas veces se menciona son las técnicas que usó Washington en su momento para lograr este objetivo. Una de las técnicas más conocidas para apropiarse de Texas fue enviar a miles de colonos a habitar esos territorios, algo que casualmente se está repitiendo en México en estos momentos. En este canal, en ocasiones anteriores, hemos hablado sobre el fenómeno de la llegada de miles de estadounidenses a vivir a México. En concreto, ciudades como Cancún, Tulum, Los Cabos han sido colonizadas prácticamente por los grandes capitales estadounidenses. Si usted visita la ciudad de Cancún, posiblemente se dé cuenta de que parece todo menos México. En el siglo XIX, cuando Estados Unidos se quiso apropiar de lo que hoy en día es Arizona, Utah, Nuevo México y California, no envió de forma directa a su ejército como se nos cuenta en los libros de historia. Lo que hizo Washington fue armar a las tribus nativas para que asolaran a los pueblos hispanos del norte de México. Los comanches fueron una tribu de nativos que logró devastar gran parte de lo que hoy en día es Nuevo México, Arizona, Utah, California e incluso el actual Chihuahua. Y aquí fue donde Estados Unidos acusó a México de no imponer orden dentro de su propio territorio. Estados Unidos alegó que la existencia de los comanches, a los que previamente había armado y financiado, ponía en riesgo a los colonos tejanos. Y con este argumento, el ejército de Estados Unidos entró en México y nos quitó la mitad de nuestro territorio. Cuando llegó el ejército de Estados Unidos a ciudades como Santa Fe, en Nuevo México, contemplaron un panorama desolador. La mayoría de las ciudades del norte de México habían sido abandonadas, y de los pocos mexicanos que quedaban veían a los soldados de Estados Unidos como sus salvadores. La gente en esos lugares ya no sembraba porque los comanches les robaban todo. México en el siglo XIX aceptó entregar la mitad de su territorio a los Estados Unidos a cambio de que, entre otras cosas, se pusiera fin a las incursiones de los comanches. Y si lo pensamos bien, la historia pareciera que se está volviendo a repetir. Solo que ahora, en vez de comanches, los mexicanos nos enfrentamos al terror de los narcotraficantes, que casualmente Estados Unidos arma y financia. De hecho, en los últimos años, miles de mexicanos han tenido que huir de sus pueblos que han sido asolados por el crimen organizado en el norte de México.
Y Estados Unidos hoy, como en el siglo XIX, se queja de los mismos grupos a los que ha ayudado a crear. Hoy en día los políticos republicanos proponen invadir nuestro territorio para ayudarnos a combatir el crimen organizado. De la misma forma que en el siglo XIX el ejército de Estados Unidos invadió California y Nuevo México para ayudarnos a combatir a los comanches. Y hoy, como en el siglo XIX, algunos mexicanos, de forma ingenua, ven al ejército estadounidense como su salvador. Ahora, si revisamos un mapa que propuso el expresidente de Estados Unidos James K. Polk, que está en su pantalla, veremos lo que Washington siempre quiso. Ahí nos damos cuenta que el plan de Estados Unidos siempre ha sido quedarse con la península de Yucatán, la de Baja California y prácticamente todo el norte de México. Casualmente, la violencia del crimen organizado solo afecta el territorio que Estados Unidos siempre ha ansiado obtener de México. Y si se aprobaran estas iniciativas de ley que están circulando entre los legisladores republicanos, el ejército de Estados Unidos solo entraría en esta parte de México. Prácticamente el plan sería fragmentar a México en dos partes. La parte norte, junto con la península de Yucatán, pasarían a formar parte de la Unión de Norteamérica y el resto del país a formar la Unión de Latinoamérica. México como tal dejaría de existir a partir de ese momento. Y de hecho no es ninguna casualidad que los estadounidenses estén colonizando actualmente la península de Yucatán y la de Baja California. Ciudades como Tijuana, Los Cabos, Tulum, Cancún, etc. están recibiendo una gran migración de gente que proviene de Estados Unidos. Este mapa también explica el por qué Estados Unidos siempre ha visto como de su propiedad el Golfo de California. Incluso en lugares como Arizona han habido proyectos para que Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, se convierta en parte de su propiedad. Y lo que más nos debería de preocupar es que hoy en día prácticamente existen dos Méxicos. El México del Norte, junto con la península de Yucatán, que crece a tasas elevadas, y el México del Sur, que se ha quedado rezagado. Si el desarrollo económico del país no se vuelve un poco más homogéneo, tarde o temprano el país se va a partir de forma inevitable. Esa es una realidad que la cual el propio gobierno de México es bastante consciente. No es ninguna casualidad que desde que llegó al poder López Obrador, el objetivo haya sido dotar de infraestructura al sur del país. Prácticamente desde los años 90, Estados Unidos puso en marcha su proyecto de invadir México. Primero vinieron las grandes corporaciones estadounidenses que colonizaron en términos económicos todo el norte de México. Ahora vienen los políticos de aquel país que hablan abiertamente de invadir nuestro territorio. Y lo cierto es que la campaña presidencial de Estados Unidos del 2024 va a girar en torno a la idea de invadir México. Y lo más preocupante es que pareciera que Washington tiene un poco de prisa por anexarse territorio mexicano. Recordemos que una vez que el dinero se vuelva 100% electrónico, el narcotráfico y los políticos corruptos llegarán de facto a su fin. Entonces, antes que eso ocurra, Estados Unidos pondrá en marcha su plan de invadir el norte de México. En conclusión, nunca subestimemos lo que puede hacer una gran potencia militar cuando está al borde de la quiebra. Los tiempos actuales están llenos de riesgos para países como México, Ucrania y Corea. Entender la estrategia de Washington nos puede ayudar a frenar los planes maléficos de nuestro vecino del norte. Por el momento, con López Obrador en la presidencia, los Estados Unidos difícilmente podrán hacer algo. Pero llegado el 2024, el escenario podría cambiar de forma rápida para México.
Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.